Oda finalmente nos mostró cuál es la fruta de Loki, pero, como es habitual en él, no la mostró del todo. En cambio, solo nos dio breves destellos, pero podemos deducir mucho de los poderes de Loki, sobre todo por su conexión temática con la mitología nórdica. Así que exploremos la mítica fruta de Loki y todo lo demás que analizaremos en este capítulo. En la portada vemos a Jinbe trabajando en una estación de tren de anguilas, vendiendo bento al resto de los sombreros de paja. Por supuesto, la idea de un tren de anguilas es pura fantasía japonesa, pero la idea de vender cajas bento en una estación de tren es una tradición arraigada en la cultura japonesa. Como sabrás, un bento es una fiambrera con comida preparada. Es muy común encontrarla en tiendas de conveniencia y algunos comercios, ya que permite disfrutar de una comida equilibrada y saludable sin tener que cocinar algo complejo en casa o en un restaurante. Son habituales entre los niños sobre todo porque es tradición que los padres les preparen bentos para llevar al colegio, de modo que su almuerzo sea más saludable que un simple sándwich. También son muy populares en las estaciones de tren, donde los adultos los conocen como ikiben o básicamente bento de estación. Esto se debe a que mucha gente que pasa por estaciones de tren, especialmente quienes viajan en Shinkansen a otras ciudades lejanas del país, comen en el tren para no perder tiempo, mientras siguen comiendo una comida equilibrada. En este caso, Jinbe vende el bento grupal de la estación para el largo viaje que les espera. Sin embargo, lo sombrío es que, como indican los kanji, se trata de un bento de anguila, un bento común, pero también un tanto extraño, considerando que los trenes son anguilas. ¿Están vivos los trenes dados esos ojos o es puramente temático? Quizás no deberíamos darle tantas vueltas. ¿Los sombreros de paja? Sin embargo, son todos niños, lo que se relaciona con el hecho de que el bento se suele servir a los niños que van a la escuela, aunque en este caso, Robin parece ser la hermana mayor que se encarga de la compra, mientras que Luffy, con su icónica camiseta, con el número 56, aparece representado como Golu Chopper, Nami o Usopp Zoro, y Sanji como niños. Como detalle curioso, Zoro aparece con una sola espada porque es tan pequeño que esto fue antes de que siquiera empuñara 3 espadas. Y Chopper sigue representado como un reno tal como era antes de comer la fruta. Retomamos la historia justo donde la dejamos, donde vemos a Ragnar con voluntad propia, intentando atacar a Loki, quien apenas logra esquivarlo. Como habíamos intuido, Ragnar es en efecto un martillo que ha comido una fruta Zuendel y ha adquirido voluntad propia. Y como explica Harold, la razón por la que la fruta ha permanecido sin comer es porque Ragnar aún no ha considerado a nadie digno de comerla en todos estos años, poniendo a prueba a cualquiera que se atreviera a intentarlo. Esencialmente ha sido puesto allí como guardián para evitar que alguien la obtenga. Esto se relaciona con el mito original de Mjolnir, donde se decía que el martillo solo podía ser levantado por muy pocos individuos, principalmente Thor y algunas excepciones en ciertos mitos. Sin embargo, con el tiempo, este mito evolucionó hasta convertirse en la idea de que solo aquellos dignos pueden levantar Mjolnir. En este caso, Oda le da un giro al mito haciendo que Ragnar proteja el fruto y solo permita que los dignos lo tomen, aunque también les permitirá empuñar el martillo. De forma similar con el tiempo, se desarrolló la idea de que el Mjolnir es increíblemente pesado, lo cual se refleja aquí en cómo el martillo aplasta todo el piso de la habitación que conduce a la puerta. Aunque es posible que por voluntad propia intentara destrozar el piso para detener a Loki. Y Loki intenta luchar contra el martillo y ambos jadean por la lentitud, como se puede apreciar en los bocadillos de diálogo. Así que terminan con un último choque en el que Ragnar rompe el martillo de Loki. Sin embargo, esto le deja un buen moretón a Ragnar.
Así pues, el martillo admite la derrota y le muestra directamente a Loki la fruta. Como vemos, Ragnar aparentemente ha comido una fruta Zuan, que es una especie de ardilla. Si continuamos con la conexión con la mitología nórdica, entonces lo más probable es que se trate del Ratetos, una ardilla que servía de mensajera, entregando mensajes entre el Nirhaegar, que se encuentra en la base de las águilas, que se posan en la cima del árbol, aunque no se sabe mucho más al respecto. Esto podría convertirlo en el Risenomi o la fruta mítica de la ardilla el Hraðskar, pero también podríamos estar sobreanalizando las cosas. Y tal vez sea solo un Risenomi común y corriente y la conexión sea puramente simbólica. Lo extraño es que Ragnar parece ser capaz de generar truenos, como se ve en el rayo que Loki lanzó al comienzo de Ragnarok, y el mismo que usa en este capítulo 2. Y si bien eso es consistente con el mito de que Mjolnir puede invocar truenos, no se relaciona mucho con el concepto de ardillas o los ratatos. También es posible que lo estemos interpretando al revés y que se trate de una ardilla que comió algún tipo de fruta del diablo con poderes de trueno, pero dada la forma en que Oda ha jugado con zonas de consumo de objetos. Anteriormente, esa opción definitivamente parece mucho más probable. Esto me hace preguntarme sobre la longevidad de los objetos que comen fruta Zuan, ya que parece que Ragnar ha estado protegiendo esta fruta durante mucho tiempo, pero después de todo un martillo, no debería envejecer. Volviendo a Harald Gavin y Shanks intentan detenerlo, y ambos, aparentemente, usan el Hakaniman del Conquistador. Gavin explica más adecuadamente la debilidad de los caballeros divinos, detallando que, como sabemos, el Haki del Conquistador perjudica la regeneración que proporciona la inmortalidad. Sin embargo, no la detiene por completo, lo que significa que se necesitan varios ataques del Conquistador seguidos para impedir que alguien se regenere por completo. Imagínalo en términos de videojuegos como alguien que tiene una habilidad de regeneración de HP, pero al golpearlo con ciertos ataques, se alarga el tiempo de recarga de dicha regeneración. Esto significa que si destruyes por completo sus puntos de vida antes de que la regeneración pueda mantenerse al día, morirán. Y esto es consistente con la idea que se nos ha dicho hasta ahora de que Haki puede superar el poder de las frutas del diablo como Law, quien no puede usar sus poderes para simplemente teletransportar a alguien como Kaider o Big Mom al agua debido a su enorme Haki. Entonces tiene sentido que los poderes del diablo, que probablemente funcionan con un sistema de poder similar al de Druze, también estén limitados por algún Haki lo suficientemente poderoso que los debilite y los ralentice hasta el punto de que no puedan regenerar sus cuerpos lo suficientemente rápido antes de morir. Como dijo Javik, no existe el poder eterno. Esto explica por qué Summers tardó tanto en regenerarse después del ataque de Gaban, pero finalmente se recuperó porque Gaban no tuvo tiempo de acabar con él, ya que estaba demasiado ocupado salvando a los niños. Así que simplemente intentó incapacitarlo el mayor tiempo posible, mientras se ocupaba primero de Goku para liberar a los niños. Dado que vimos a Saturno, aunque poseído por un Mu, que probablemente lo aburría bastante, sobreviviendo a un ataque masivo de conquistadores. A la vez parece que esto tiene más que ver con ataques consecutivos que con un único ataque poderoso simultáneo. Aunque estoy seguro de que esto varía mucho de una persona a otra, según su fuerza y otros factores. Como imagino la inmensa fuerza de Harald, también es lo que les está complicando las cosas a Shang y Gavin. Este último menciona específicamente que el hecho de que Harald sea un conquistador dificulta que estos ataques lo alcancen algo similar a lo que mencionaron Roger y Gear. Jab es un oponente difícil de herir debido a su haki del conquistador, ya que después de todo el conflicto, implica prácticamente el mismo sistema de regeneración que la inmortalidad al parecer,
Así que, dado que Saturno también es un conquistador, puede que por eso sobrevivió al mega ataque en God Valley. Y es probable que también por eso Luffy tuvo dificultades para herir a los dioses en Egghead, ya que los atacó varias veces, pero no el tiempo suficiente para continuar el ataque y matarlos. Gavin explica además que se familiarizó con los caballeros pistoleros cuando intentaron arrebatarles a Shanks, pero no pudieron resistir el poderoso haki del conquistador de los piratas de Roger. Shanks afirma haber escuchado la misma historia de Summers cuando regresó a la Tierra Sagrada, lo que finalmente explica el trauma de Summers hacia Gavin, que al final no tenía ninguna relación con el Valle de los Dioses. En fin, cuando Ragnar le da permiso a Loki para comer la fruta, asintiendo y contento de haber cumplido con su deber, vemos a Loki comiéndola, que curiosamente es increíblemente pequeña debido a su tamaño gigante, ya que fueron creadas para medidas humanas, pero parece tener una forma puntiaguda, parecida a un durian o un litchi. En este punto Loki se transforma, aunque claro, Oda decide ocultarlo, lo que dificulta un poco determinar en qué se transformó, pero intentemos descifrarlo. Parece ser una Zoan, ya que vemos a Loki transformarse en una criatura grande, aparentemente tanto en su forma bestial como posteriormente en su forma híbrida. En su forma bestial, a Loki le crece una especie de pelaje puntiagudo o cuernos, mientras que sus manos se vuelven más parecidas a las de un perro con uñas en los extremos. Al transformarse, emite un poderoso gruñido que, al ser un aullido animal bastante genérico, no resulta demasiado identificable. La gran silueta negra con ojos brillantes es difícil de distinguir, sobre todo porque parece extenderse hacia arriba. Pero es difícil saber cuánto de la forma negra es solo la sombra que proyecta o si se trata de un contorno preciso, ya que como mucho solo podemos distinguir lo que parece ser una especie de garra en la parte inferior izquierda. En la siguiente viñeta, sin embargo, vemos la silueta corriendo por el castillo y parece que corre a 4 patas, lo que sugiere que es una criatura cuadrúpeda. Las garras se aprecian con mayor claridad más adelante cuando Loki ataca a Harold y le deja grandes marcas de garras en el cuerpo. Estas marcas coinciden con las vistas en la Sala del Trono hace muchos capítulos, como el 1139, que ya señalamos entonces, lo que podría indicar que la fruta de Loki es una especie de swan mítica que dejó esas marcas de garras. De hecho, vemos a Loki seguir atacando a Harold hasta que lo agarra por la cabeza, mostrando el contorno de lo que parece ser su forma híbrida. Aunque la forma híbrida no parece mostrar el contorno del casco, aún conserva sus antiguos cuernos gigantes, que recordemos que son reales, y si bien mantiene una forma más homínida. Su cabeza parece tener una especie de hocico. También se puede distinguir muy levemente el contorno de lo que parecen ser sus guantes en la sombra, pero sus garras se han extendido dentro de ellos. Con estos detalles, podemos deducir un par de ideas sobre la fruta de Loki. Un ejemplo muy popular sería el ya mencionado Nirhagar, un dragón de Ryoryonomi, un modelo mítico de fruta del dragón. En la mitología nórdica, se dice que este dragón gigante habita en las raíces del Yggdrasil, conociendo el árbol desde abajo en lo que se conoce como Helheim, el reino de los muertos. Esto encajaría con la idea de que Loki estuviera encadenado a las raíces del árbol de adamantio, y que el inframundo estuviera inspirado tanto en Niflheim, el reino helado, como en Helheim, el reino de los muertos. Se dice que al comenzar el Ragnarok, el Nirhagar es liberado llevando a los muertos en sus alas. Si bien el dragón en sí no está tan directamente relacionado con la causa del Ragnarok como Loki u otros personajes, podría interpretarse como que Loki fue quien lo provocó, por lo tanto liberó al dragón. Lo que realmente refuerza la conexión es que Ratatoskr, ya mencionado, sirve como mensajero de Njegar, y sobre todo,
que en una pieza el Nirhagar fue escrito con el kanji del dragón del trueno rayo, lo que implica que posee poderes de trueno, los cuales se vieron en la pesadilla creada por los niños y en los poderes de Killing Gum. Esto explicaría por qué Loki es capaz de generar rayos con Ragnar, ya que significaría que no se trata de un poder del martillo en sí, ni de su habilidad como ardilla, sino más bien de parte de la fruta mítica de Loki, lo que le permite invocar rayos con sus poderes como Nirhagashar. Y entonces Rattatasker simplemente puede canalizarlo y no se ve afectado porque, bueno, es un martillo. ¿Está hecho de metal? Lo confuso es como Loki podría invocar un rayo mientras aún está parcialmente encadenado con piedra marina. Pero como hemos visto en el pasado con la fruta de Luffy, por ejemplo, la piedra marina no necesariamente hace imposibles los poderes de la fruta del diablo, solo debilita mucho al usuario. Aunque en casos como el de Loya, sí parece hacer imposible la transformación. Bueno, para zonas como Luffy, su cuerpo permaneció elástico y gomoso, incluso cuando estaba sumergido en agua o con piedra marina. Así pues, es difícil decir si la generación de truenos de Loki podría verse limitada por las cadenas. Pero si se tratara simplemente del poder de Ragnar, entonces eso no sería un problema. Sin embargo, hay otra opción, y es una que he sugerido antes con las marcas de garras varias veces, que sería el Fenrir, o sería un perro inuinomido fruta modelo mítico. Fenrir en la mitología nórdica. El Fenrir es un lobo enorme nacido como hijo de Loki en el mito del Ragnarok. Uno de los eventos que inician el apocalipsis es Loki quemando el árbol Yggdrasil, lo que lo vemos hacer cuando es parcialmente liberado por Luffy y Zoro. Este evento es profetizado por Fimbulvetra, un invierno cataclísmico que foral así como la llegada del Ragnarok, que en One Piece se vio con el gran frío que involucró a Albath después del nacimiento de Loki en el mito de Fenrir. El lobo ayuda a Loki no solo quemando el Yggdrasil, sino que lo más importante, realmente inicia el Ragnaroku matando a Odin, el líder de los dioses. Esto encajaría en gran medida con conectar la fruta con Loki, particularmente como Odin, siendo el líder del panteón de dioses nórdicos, también pone en peligro la figura de, en las versiones más modernas del mito, el rey Harald de Albeth es tratado como hijo de Loki, algo que no ocurría en el mito original. Sin embargo, el hecho de que los poderes de Freyr sean los que permiten a Loki matar a Harald haría que encajara con el mito del líder de todos los dioses de Asgard, asesinado por los poderes de un lobo. Particularmente a medida que Loki acerca lentamente la Tierra al Ragnarok, dando inicio a lo que sería la lenta pero eventual desaparición del tercer mundo. El abanico también coincidiría con el pelaje puntiagudo que Loki desarrolló, así como con las garras que parecen mucho más afiladas y parecidas a las de un hombre lobo. Aunque es difícil decirlo, ya que podría estar en plena transformación, y el hecho de que su escuadrón acolchado coincida también con el guardabarros, ya que el Nidhogger, al menos como apareció en las pesadillas de los niños, parece tener pies, pero también tenía alas en lugar de brazos, a diferencia de las garras que Loki usa aquí. Y la silueta de la forma híbrida parece mostrar mucho más el hocico delgado y fangoso que la mandíbula más voluminosa de un dragón. Por un lado, me inclino más a creer que Loki tiene poderes relacionados con Fenrir que con Nidhogger, simplemente porque la similitud es mayor, y hay mejores conexiones temáticas con el inicio del Ragnarok. Pero por otro lado, más allá de las conexiones con Rattata, no puedo ignorar el hecho de que si Nidhogger explicara los poderes de Ragnar, se aclararían muchas cosas, especialmente cuando se tiene en cuenta que el abrasador de ninfas, siendo un dragón de revestimiento, no es un elemento de la mitología nórdica, sino más bien una creación
puramente de One Piece con Oda, esforzándose por incluir una lectura de kanji diferente y mostrando al abrazador de ninfas pesadilla lanzando bolas de revestimiento solo para justificar este poder que hasta donde yo sé no se ha tomado de ningún otro lugar. Y principalmente porque, cuando lo piensas, si Loki es el Fenrir, ¿qué es exactamente lo que lo hace tan devastador en la mitología nórdica? Fenrir es solo un lobo grande y aterrador, lo cual suena imponente, pero para los estándares de One Piece, ¿en qué se diferenciaría eso de alguien como Jabra? Por otro lado, en cambio, Nitagara es un dragón con el poder de invocar rayos que vimos que dejaron una marca devastadora en Alpthaotata, Aomtith con un poder no muy diferente al de Ano, quien ya había sido visto con la capacidad de destruir pequeñas islas, aunque esto fue a través de los poderes que le proporcionaba la maquinaria del Arca Maxim, lo cual recuerda mucho a la capacidad de Aranis para destruir a Lucian, y por lo tanto, recuerda al dibujo de Harley con el dragón sobre el gran árbol con el trueno golpeándolo, que hemos llevado hasta aquí por ser el árbol frutal de la espiga. Incluso el rayo que viene del barco representa más golpes de Urano liderados por Emu, que causan la inundación que se ve en la ola al costado. Pero ¿qué pasa si este dragón tiene alguna conexión en todo eso? Ya que aún no hemos explicado la presencia de este dragón, aunque Loki debería estar más al costado representando al antiguo gigante. Después de todo, sabemos que los dragones son una especie de secreto para los dragones celestiales. No solo llevan su nombre, sino que la fruta del diablo de Kaido originalmente estaba en su posesión, después de que Kaido la robó. Vegapunk clonó su fruta, que eventualmente Monosuke, y luego pasó a crear dragones artificiales en Punk Hazard, bajo las órdenes de los dragones celestiales y no el dragón número 13, contra el que lucharon los sombreros de paja. Se parecía bastante al Nightmare Knit Hugger. Así que tal vez esta fruta tenía mucho valor e importancia en el Centinela del Vacío, pero finalmente fue tomada por los gigantes. Shabag aparentemente quería que Herald comiera la fruta para derrocar al gobierno, lo cual, para ser justos, liderar un asalto aéreo en Marihua con un dragón sería bastante ideal, mientras que Emu, de manera similar, quería que Herald comiera la fruta para convertirlo en un guerrero imparable. Una Rodabaca puede llegar a Ru mientras Mu se enfrenta a Loki en el presente. Así que si bien la parte trasera del Fen coincide mejor con las siluetas y algunas conexiones, la necesidad de Hager, a pesar de algunas inconsistencias, podría explicar mucho mejor los poderes de revestimiento de Loki. Así que al final, todo depende de ti. ¿Cuál crees que tendrá? O si nos equivocamos por completo, y se trata de una criatura totalmente distinta. Pero al menos podemos estar seguros de que es un Zoan y no algo como el Gonomi. Me pregunto, sin embargo, cómo se relaciona todo esto con la afirmación de Loki de que es el dios hijo que traerá el fin del mundo. Pero tal vez no esté realmente conectado con su fruta, sino que Loki simplemente se cree. Dado que proyectó eso en Jabek anteriormente, y la fruta es simplemente ajena a todo esto. No importa ya que Oda no nos lo mostrará de todos modos, puesto que Loki regresa en su forma habitual. Harold recupera parte de su conciencia, ya que parece que los ataques de Haki han estado deshaciendo la influencia de Emu durante un breve periodo de tiempo, limitándola de la misma manera que la regeneración se está quedando atrás. Esto refuerza la idea de que el hackeo de los conquistadores detiene todos los poderes, no solo la regeneración, al igual que con los Delfruits. Curiosamente, cuando Harold afirma estar poseído su marca del abismo, comienza a cambiar. Una línea o hueso adicional, a falta de un término mejor, aparece en diagonal, algo que no estaba presente en la última encarnación del símbolo que vimos. Se trata de un error de dibujo,
O Oda sugiere que la marca de Harold está siendo mejorada al siguiente nivel, como se vio anteriormente. Quizás Emo está cada vez más preocupado de que Harold pueda morir, y lo está mejorando al contrato de las profundidades marinas, como una medida de emergencia rápida para hacerlo aún más fuerte y para que Emo pueda tomar el control de su cuerpo y luchar directamente contra Loki en lugar de solo controlarlo. Lo cual, por lo que hemos visto hasta ahora, parece ser un poder exclusivo de Gorosei y Gongo, y es difícil considerarlo un error dado el primer plano, con un panel dedicado donde Harold afirma que lo está poseyendo de nuevo. Pero me pregunto si significa que la marca se está actualizando o si simplemente está tomando más control. Aunque me pregunto por qué Amor el Gorosei no usó el abismo en la sala del trono, o si simplemente no lo previeron con la suficiente rapidez. Por lo tanto, Loki no tiene otra opción que matar a su padre asestándole el golpe final con el martillo y provocando un poderoso rayo que impacta en la sala del trono del castillo Horus, concentrándose en Ragnar, lo que finalmente explica el gran agujero en el techo. Lo vimos en la sala del trono cuando llegaron Shamrock y Gonko. Aunque parece que el techo ya se había agrietado parcialmente antes debido al daño causado por Loki, como se ve en la viñeta de Loki en su forma híbrida. Podemos ver cómo cae la nieve a su alrededor, cubriendo no solo la sala del trono, sino también todo el castillo y el resto de Alboth, como se aprecia en un atisbo del cráneo de Morsa. Y debo imaginar que esto no está relacionado con los poderes de Loki, sino con todo Alboth, ya que parece estar nevando a una escala mucho mayor. Hemos visto el simbolismo de la nieve utilizado varias veces para representar la muerte, principalmente durante la muerte misma, lo que podría vincularse con los conceptos de Fimbulvetr y la intensa nevada asociada con la mitología nórdica y las tierras del norte en general. En cualquier caso, el poder del trueno completo viene acompañado del efecto de sonido característico del trueno que, como ya hemos mencionado, se usa a menudo para indicar el crujido del Heki, pero en este caso sirve tanto para indicar el atronador ataque como el trueno en sí. Curiosamente, Harold le sonríe a Loki en sus últimos momentos mientras le dice que lo ama. Con la sonrisa como signo de desprecio en la muerte y la herencia en las últimas viñetas, Harold pierde su sonrisa. Quizás por el impacto y por pensar demasiado las cosas, pero tal vez se relacione con la incapacidad de Loki para cumplir sus deseos, ya que Alboth queda congelado en el tiempo durante varios años. Mientras Loki mata a Harold, vemos a Shang escandalizado junto a Jarl. Como había dicho antes, quería intentar salvar a Harold, pero se dio cuenta de que no podía. Una vez más, me pregunto junto con ellos como testigos, ¿por qué mantuvieron en secreto la verdad sobre Loki? Sobre todo teniendo en cuenta que Shanks lo derrotó y capturó en el mar 6 años atrás, casi al mismo tiempo que se convirtió en Yonke. Sin embargo, a partir de ese día, la gente de Alboth asumió que Loki había asesinado a su padre por motivos puramente violentos. Toda su vida, cada uno de sus actos fue malinterpretado. Desde su nacimiento se profetizó que Harold sería asesinado por su propio hijo. Pero al final parece que todo fue una mera coincidencia, un rumor difundido por Estrida, o incluso una verdadera premonición como la de Charlie, pero sin el contexto real. Se le culpó de matar a la familia real como a un caballo, lo que insinuó que podría deberse al continuo abuso que la madre y el hermano de Loki le infligieron. A Loki se le culpó de los cataclismos en Albath, así como de la muerte de Ural a manos de Lilin y de la muerte de su propia madre. A pesar de que ninguno de ellos fue realmente su culpa directa, se le culpó de liberar a las criaturas del inframundo en las aldeas de Albath, lo que claramente fue un intento desesperado por llamar la atención, incluso considerando que lo hizo para sobrevivir. Se le acusó de provocar una guerra en un pueblo. Pero la verdad es que lo hizo porque esas mismas personas habían asesinado a su madre.
Y por supuesto, la afirmación de que asesinó a su padre a sangre fría carecía del contexto necesario. Esto no quiere decir que Loki no pudiera ser un hombre violento e irritable debido a su difícil infancia. Pero es evidente que la bondad lo transformó y en el fondo simplemente desea ser aceptado en una sociedad que se niega a comprenderlo. Por otro lado, Harold era elogiado, amado y adorado ciegamente, pero era ingenuo y crédulo, poniendo en riesgo el futuro de su pueblo por su obsesión con alcanzar sus metas. Es evidente que Harold tiene dificultades para prestar atención a la opinión de los demás, aunque no sea por malicia, ya que de niño apenas se percató del abuso que sufrió por parte de Loki. También ignoró las advertencias de Id y Sol sobre unirse al gobierno. Sin embargo, al final, reconoció sus errores y lo arriesgó todo por el futuro de su país, porque, a pesar de sus acciones equivocadas, siempre creyó firmemente en ello, y siguió creyendo hasta su muerte. Quizás Harold no fue el rey perfecto y adorado que la gente esperaba, sino una persona real, con defectos con su propia ingenuidad y debilidades. Sin embargo, al igual que su hijo, a pesar de que ambos fueron incomprendidos de diferentes maneras, ambos guardaban en sus corazones ese amor que Edda había dejado tan profundamente.